A esta hora ya se encuentran conectados. Mi nombre es Claudio Escalona y yo pertenezco al departamento de marketing de Dartel Electricidad. Y el día de hoy estaré como moderador en este webinar de consideraciones de la nueva normativa SEC en conjunto con nuestro partner ADB. Así que para nosotros, bueno, es un honor poder contar con la participación de cada uno de ustedes en estas actividades o capacitaciones. La idea es poder entregar un mejor servicio a cada uno de nuestros clientes, así que vamos a dar inicio, pero antes quisiera poder mostrarles un video de nuestra empresa para que las personas que no conocen tan a fondo Dartel Electricidad puedan saber lo que hacemos y las diferentes soluciones que nosotros tenemos para cada uno de ustedes. Bueno, vamos a dar inicio a este breve video. Dartel Electricidad nace en 1970 gracias a la iniciativa y visión de futuro de su fundador, don Julio Vidal Jiménez, quien abre las puertas de su primera oficina en Avenida Mata 326, que a la fecha es su casa matriz. Con gran empuje y determinación, don Julio junto a su familia logran posicionar a Dartel Electricidad en el mercado chileno. Actualmente contamos con 15 sucursales físicas a lo largo de todo el país, una sucursal virtual y un gran y moderno centro de distribución capaz de abastecer y almacenar insumos para todas las sucursales de Chile. En el año 2019, la familia Dartel se expande a Perú y adquiere CEIN Electricidad, consagrando así nuestro liderazgo en la distribución, comercialización y asesoría técnica de artículos eléctricos, tanto a nivel residencial como industrial. Dartel Electricidad cuenta hoy en día con una vasta trayectoria en la distribución de artículos eléctricos, automatización, energías renovables, media tensión, soluciones hospitalarias, seguridad electrónica y corrientes débiles, brindando soluciones a instituciones del sector público, área industrial, minera, pesquera, construcción, ingeniería, telecomunicaciones y de servicios a lo largo de todo Chile, siendo partícipe del desarrollo tecnológico eléctrico de nuestro país. Nuestra gran infraestructura, amplias bodegas en cada uno de nuestros locales, surtido stock de materiales, despacho expedito y eficiente son algunas de las garantías que otorga Dartel Electricidad a sus clientes. Nuestro deber como empresa es dar solución a todas sus necesidades. Los invitamos a formar parte de la familia Dartel. Dartel Electricidad. La diferencia está en el servicio. Bueno, tal como mostraba el video, nosotros somos una empresa líder en la venta y distribución de artículos eléctricos y hoy en día, bueno, cada día vamos trabajando en nuestro nuevo plan de sostenibilidad, por lo tanto nos hemos estado preocupando de poder trabajar con energía limpia, con algunos proyectos que hemos tenido. Bueno, yo los quiero dejar con Andrés Ducci y Diego Lizama, quienes son las personas que van a estar a cargo de este webinar. Ellos son Product Marketing de la empresa ABB, así que le quiero dar la bienvenida, contarles que cada uno de estos webinars nosotros los alojamos en nuestro canal de YouTube para que la gente que no alcance a llegar o los quiera volver a ver también pueda hacerlo. Así que quiero darle la bienvenida. ¿Cómo están, Andrés, Diego? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muy buenos días. Aquí, bueno, les vamos a contar, Diego y yo, las distintas soluciones de la ABB y sobre todo cómo interactúan con la norma. Entonces, esperamos que sea relevante para ustedes y yo les voy a presentar la segunda parte y Diego va a partir. Así que te dejo la palabra ahí, Diego, para presentarte. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, y gracias a todos los que nos acompañan en esta sesión del día de hoy. ¿Me confirman por interno si es que logran ver mi pantalla? Perfecto. Bueno, habiendo dicho eso, y para dar inicio a esta presentación, como bien decían en el inicio,
por mi parte, vamos a ver las consideraciones normativas del reglamento de instalaciones de consumo, ¿cierto? El nuevo reglamento eléctrico que rige para las instalaciones eléctricas en el país. Vamos a ver lo que es el apartado de Smart Buildings, que es una clasificación interna de ABB que corresponde a los productos Arriel DIN. Básicamente eso, protecciones, medición, etc. Vamos a ver más al respecto. Bien, antes de comenzar a lanzar toda la carne a la parrilla, cabe mencionar lo que es el reglamento de instalaciones de consumos mismo. Esta normativa reemplaza a la NSH 4/2003, siendo efectivo el cambio o el reemplazo el 12 de julio de este año de 2021, y el documento, que son alrededor de 480 páginas, contempla lo que vemos en pantalla, los distintos RIC o capítulos. Los RIC, que es el detalle, ¿cierto?, de empalmes, de tableros, alimentadores, conductores, siendo los primeros títulos, los primeros capítulos, y ya avanzando, ¿cierto?, en lo que es la instalación eléctrica propiamente tal. Desde el punto de vista, para entender este documento, podemos clasificar, que también lo dice, lo establece así, la superintendencia, la SEC, es que del RIC 1 al RIC 10, el capítulo 1 al capítulo 10, básicamente es la NSH 4/2003, pero mejorada, actualizada a nuestros tiempos, a la tecnología y cubriendo ciertas falencias o ciertos vacíos que tenía la normativa anterior. Por lo tanto, del 1 al 10 es prácticamente la NSH. Del RIC 11 al RIC 19 ya son capítulos asociados a instalaciones especiales, consideraciones especiales de las instalaciones eléctricas y requerimientos especiales. Los requerimientos ya son los últimos 3 RIC de operación y mantenimiento, presentación de proyecto y puesta en servicio, que afecta directamente a cómo el instalador eléctrico declara una instalación en el portal de iDeclarador, cuál es la información que debe contener la memoria explicativa, cómo se presentan los planos, informes de imágenes. Es bastante completo. Básicamente ese es el reglamento de instalaciones de consumo, el nuevo reglamento. ¿Y de dónde nace o cuál es una de las motivaciones de la superintendencia para actualizar la normativa? Esa respuesta se obtiene del análisis del siguiente gráfico. Lo que vemos en pantalla corresponde a un análisis estadístico de la superintendencia que hace mención a la cantidad de muertes o fatalidades de origen eléctrico en función del tiempo. Aquí vemos que entre el 2003 y el 2004 se puede observar una baja en esta recta. ¿A raíz de qué? Bueno, el año 2003-2004 fue la transición en el que se implementó la NSH 4/2003, allá en el 2003-2004. Por lo tanto, inevitablemente hubo una reducción de fatalidades. Sin embargo, uno de los argumentos de la superintendencia es que este número de fatalidades de origen eléctrico que se dan a la fecha sigue siendo alto. Por lo tanto, una motivación de ello es actualizar la norma para mitigar de una mayor forma las electrocuciones con fatalidad. Habiendo dicho eso, para quienes nos acompañan, como saben, el portafolio de ABB es posible encontrarlo en los 3 segmentos de la energía eléctrica: la generación, la transmisión y la distribución. Y en particular, ahora, en la primera parte de esta presentación, vamos a ver lo que es el portafolio Smart Buildings, que prácticamente es aguas abajo de la subestación, es decir, todo lo que es Arriel DIN o tableros, cajas murales, medición, etc. Bien, vamos entonces a partir por un producto infaltable en las instalaciones eléctricas, que corresponde a las protecciones termomagnéticas. Como saben, como ABB contamos con este producto que cumple con estas características que vemos en pantalla y que es de uso prácticamente ya universal, ¿cierto? Un elemento que me permita proteger mis circuitos ante una sobrecarga y cortocircuito. Eso es
eso es sabido, digamos, desde el punto de vista eléctrico. Este es el producto que exige el reglamento de instalaciones de consumo, puesto que, bueno, las consideraciones que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la ventaja de nuestro producto? Cumple con certificaciones internacionales y nacionales, a diferencia de otros productos. Tenemos distintas curvas de operación que son mencionadas en el reglamento de instalaciones de consumo, y el espectro y configuración de este producto permite dar respuesta a cualquier instalación eléctrica. Digo instalación eléctrica porque cuando hablamos del concepto de instalación misma, de instalación eléctrica, me refiero desde la instalación de un kiosco, una feria, un hospital, una industria, un colegio, etc. Aquí lo abarca todo. No hay exclusiones de, es que mi proyecto es de media tensión o el mío es de corrientes significativas. No, es instalación eléctrica genérico. Y estas nacen desde lo más pequeño hasta el más grande. Y claro, se protege no solo con termomagnéticos, sino que con diferenciales y otro tipo de protecciones. Entonces, haciendo un resumen, sabemos que las protecciones termomagnéticas protegen ante sobrecargas y cortocircuitos. La protección termomagnética de ABB permite dar respuesta tal que permite extinguir el arco al momento de generar un cortocircuito y disipar la energía de forma tal que el producto no se dañe. Esto tiene un elevado rendimiento versus otros fabricantes, puesto que permite una mayor cantidad de operaciones, tanto a nivel mecánico como a nivel eléctrico. Para los que estén viendo la pantalla, podemos ver en cámara lenta la disipación de la generación del arco eléctrico y disipación tanto de los gases como la extinción de este mismo arco a través de la cámara apagachispas que tiene en el interior esta protección eléctrica. Bien, ¿qué dice la norma? Bueno, en el punto 5.1.4.2 del RIC 10, es decir, instalaciones generales, se hace mención a lo siguiente. Se deberá asegurar la selectividad y coordinación de protecciones. También entrega recomendaciones. Se podrá utilizar curvas rápidas para circuitos de iluminación, por ejemplo, las curvas, el tipo B, las curvas B. Circuitos de enchufes, las curvas de operación C, o curvas lentas, tal vez para un motor u otra aplicación, como las curvas D o las curvas K, o curvas Z, para la protección de circuitos electrónicos. ¿Qué hace mención esto? Este punto, al igual que distintos apartados en el reglamento y por sobre todo en el RIC 18, que es presentación de plano, establece que el responsable de la selectividad y coordinación de todas las protecciones eléctricas de la instalación es el instalador. Por lo tanto, aquí establece sugerencias y responsabilidades. Ahora, con nuestro portafolio podemos dar respuesta a lo que establece el reglamento en ese punto y en más. ¿Por qué? Contamos con distintas capacidades de cortocircuito, distintas corrientes nominales y distintas curvas. Curvas B, C, D, K y Z, que es la que establece este mismo punto. Por lo tanto, si quieren establecer una coordinación térmica de protecciones, con el portafolio de ABB van a poder dar respuesta a aquello. Sin embargo, en este mismo punto de protecciones termomagnéticas, hay otro concepto que se introdujo, que corresponde al corte omnipolar. ¿Qué es el corte omnipolar? El RIC 2, en el capítulo de tableros, se define de la siguiente forma. El corte omnipolar corresponde al corte simultáneo de todos los conductores activos. Y aquí se establecen dos definiciones de corte omnipolar o aplicaciones. Corte omnipolar para aplicaciones monofásicas y corte omnipolar para aplicaciones trifásicas. Sigamos leyendo qué dice la definición. La conexión y desconexión se efectúa de forma al mismo tiempo, simultáneo, de neutro y fases. Para dispositivos bipolares, es decir,
una aplicación monofásica, yo requiero, me exigen proteger termomagnéticamente la fase y el neutro puede ser seccionado mecánicamente. Eso es corte omnipolar para el monofásico. Sin embargo, el corte omnipolar para el trifásico, para una aplicación trifásica, yo necesito desconectar de forma simultánea las tres fases y el neutro y que todas estas tengan protección termomagnética. Es decir, yo debiera utilizar una protección tetrapolar para aplicación trifásica. Se pensó en un momento, cuando se liberaron estos documentos, que hay que cambiar todo omnipolar. Todos los circuitos, todos los generales, toda la instalación. Bueno, efectivamente no es así. No es así, les vamos a hacer llegar la presentación de todas formas, pero quiero que centren su atención en el siguiente diagrama. El diagrama que aparece en pantalla, aquí hay un número 3, donde está el cursor rojo. Aquí está el conductor de fase, y esta simbología, que está más abajo, significa que está protegido termomagnéticamente. Es decir, tiene la bobina para la parte de cortocircuito y el bimetal para la parte térmica. El neutro es simplemente un interruptor. Por lo tanto, este es el diagrama que yo utilizo para explicar el concepto, pero esta es una protección que yo debiera utilizar como corte omnipolar monofásico. Es decir, puedo seccionar el neutro. Respecto a la normativa, es mucho texto que aparece en la norma, pero quiero que centren su atención a los recuadros en rojo que están apareciendo en pantalla. Disjuntor general, interruptor general. De acuerdo a ciertas instalaciones, hace mención al interruptor general. Es decir, y a grosso modo, esto aplica para las protecciones generales de los tableros y también a las protecciones generales de los servicios. ¿A qué refiero con servicio? General de clima, general de iluminación, general de computación, por ejemplo. Ahí es cuando aplica el corte omnipolar. ¿Cómo pueden dar respuesta ustedes al corte omnipolar si están proyectando o ejecutando una instalación eléctrica? Con el portafolio de ABB S200NA, que es una protección ideal para el corte omnipolar monofásico, con el que en una protección termomagnética de dos módulos DIN, es decir, dos polos, van a poder asociar la protección térmica y magnética a la fase y desconectar mecánicamente el neutro. Con esto dan cumplimiento a la norma y lo pueden encontrar en el espectro completo de la configuración de esta protección eléctrica. Es decir, curvas B, C, D, K y Z en todas las capacidades de ruptura y en todas las corrientes nominales. Para una aplicación tetrapolar es obligación utilizar protecciones de 4 polos. Obligatoriamente. Ahí asocio las fases y el neutro. Hagamos un ejercicio. En pantalla vemos la definición que ya repasamos de corte omnipolar. En pantalla vemos una imagen en zoom de una protección ABB u otra. Aquí le pueden poner el color que ustedes quieran, pero quiero que centren su atención en el diagrama. Donde dice 1 y 3 se ve una X. Eso significa que esta protección es bipolar. Desde el punto de vista de la definición del corte omnipolar, para una aplicación monofásica, yo puedo utilizar dos tipos de protecciones. Puedo utilizar una protección bipolar o una protección que tenga protección termomagnética en la fase y desconectar el neutro. Esta, que está en el medio, es más económica que una protección bipolar, por razones obvias. Por lo tanto, ahí ustedes pueden ya determinar una lógica de costos. Para una aplicación tetrapolar, ya se necesita que todos los conductores tengan una X, es decir, protección térmica y magnética. Básicamente, eso hace mención a lo que son las protecciones termomagnéticas. Bien, avanzando con la presentación, hay otro producto
que hace mención el reglamento de instalaciones de consumo y que es ampliamente utilizado actualmente por los instaladores eléctricos, que corresponde a las protecciones diferenciales. Todos los conocemos, ¿cierto? Hay distintos tipos de protecciones diferenciales a Rieldin, hay relés diferenciales. Bueno, ¿qué se usa o cómo lo usamos? Tomemos en cuenta dos conceptos que hace mención el reglamento de instalaciones de consumo. Primero, en el punto 7.8.2 del RIC 6, si no me equivoco, establece que el uso de protectores diferenciales es de carácter obligatorio y que, de acuerdo a ciertas consideraciones, la corriente de fuga no debe ser superior a 30 mA. Debe ser menor a eso. ¿Por qué 30 mA? Bueno, porque ese es el umbral en el que circula corriente a través del cuerpo humano. 30 mA debiera estar exento de algún riesgo de fatalidad. Y además, veamos una adición que hace el reglamento de instalación de consumo, que es el punto 7.8.3. Establece, cuando se prevean que las corrientes diferenciales no sean sinusoidales, es decir, que no sean lineales, yo necesito utilizar diferenciales tipo A. Por otro lado, si es que las cargas que se utilizan no tienen paso por cero, o la corriente de fuga tiene una componente continua, se deben utilizar protecciones diferenciales tipo B. Bueno, ¿qué son estos tipos? Tengamos esa pregunta en mente, pero quiero mostrarles otro punto. Este punto 5.1.3.5, que hace mención el RIC 10, instalaciones de uso general. Aquí se establece que todo circuito de alumbrado debe estar protegido con una protección diferencial y su sensibilidad debe ser inferior a 30 mA. Recordemos lo que decía la NSH 4/2003. Hacía mención a que todos los circuitos de enchufe debían tener diferencial. Ahora es parejo para todos. Iluminación y enchufes de alumbrado deben tener diferencial. Con nuestro portafolio van a poder dar respuesta a estos puntos. Y ahora bien, ¿qué significan estos tipos? Tipo AC, tipo A, tipo B de los diferenciales. Bueno, eso se responde de la teoría eléctrica detrás de los diferenciales. En pantalla vemos una representación gráfica de nuestro portafolio de diferenciales, pero el 99% de la información que está aquí es teórica, es decir, es común porque es el fenómeno eléctrico mismo. Los tipos de diferencial hacen mención a la detección de las corrientes de fuga que esta protección va a operar de forma apropiada. Centremos la atención en donde está el cursor, moviéndose el cursor rojo, donde dice el tipo AC. Este es el primer tipo de protección diferencial. Y este tipo AC, bueno, AC significa corriente alterna, de ahí el nombre, y lo que define esta protección es que si yo tengo un circuito conectado con cargas resistivas y ocurre una falla, la corriente de fuga, si yo la pudiera visualizar en un osciloscopio, va a tener el mismo comportamiento que la fundamental, que es sinusoidal. O dar otro ejemplo. Si yo estoy en una instalación eléctrica y yo voluntariamente coloco los deditos en el enchufe y mi comportamiento como cuerpo humano es netamente resistivo, es decir, no deformo la corriente de onda, la forma corriente, la corriente de fuga va a tener la misma forma. Y la protección ideal para ese tipo de cargas, resistivo, que es mi cuerpo, es el tipo AC. Hasta ahí, todo bien. ¿Cuándo empieza a cambiar? Cuando asociamos las protecciones tipo A o los diferenciales tipo A. ¿Qué significa esto? El tipo A es una protección que es tipo AC y además permite detectar corrientes pulsantes con una componente continua. ¿Cómo se traduce todo esto? En el mismo caso, si yo voluntariamente meto los dedos en el enchufe y ahora yo no me comporto como una resistencia pura,
sino que me comporto como una inductancia o un condensador, o un cargador de notebook, un módem, un computador, un variador de frecuencia, etcétera, el nombre que le quieran dar. Esa carga o todo elemento que necesite corriente continua para funcionar y que tenga una fuente de alimentación, es decir, que de los 220 alternos los pasa a continuo, toda carga que se genere una corriente de fuga con esas características va a tener una componente continua en el osciloscopio. Si yo utilizo una protección tipo AC para proteger esas cargas, la protección no va a operar. Por eso es que yo tengo que discriminar la protección diferencial de acuerdo a lo que estoy protegiendo. Para ese tipo de cargas, yo necesito utilizar una protección tipo A, que no resta o no difiere tanto, o no difiere para nada en realidad, lo que establece la normativa, el reglamento de instalaciones de consumo. Ya lo vimos. Para estas cargas tipo A, para estas cargas tipo B, y así sucesivamente. Avanzando, tenemos el tipo AAPR, que es nuestra clasificación, para las protecciones diferenciales inmunizadas o superinmunizadas, como hay algunas que se conocen por ahí. Esto significa que es una protección tipo A, es decir, va a operar bajo las mismas características, bajo las mismas condiciones del tipo A, pero tiene un componente de resistencia, de soportar, de inmunidad a disparos no deseados debido a algún comportamiento de sobretensión presente en la instalación eléctrica. Por ejemplo, una eventual caída de rayos, un componente armónico en un grado básico, y así sucesivamente. Esa es la teoría detrás de los tipos de diferenciales. Y bueno, y finalmente avanzamos por los tipos F y eventualmente llegamos a los tipos B, diferenciales tipo B que se están implementando bastante para lo que son circuitos de protección para los ascensores. Y para que ustedes puedan comprobar o, digamos, corroborar de mejor forma, de forma más gráfica, contamos con esta tabla que la tenemos fabricada en una ficha de selección de nuestros diferenciales, en el que ustedes pueden rápidamente discriminar la carga que se le va a conectar y cuál es el tipo de diferencial que yo debiera utilizar y cuál va a ser la eventual forma de onda de esta corriente de fuga. Con esta herramienta ustedes van a poder, en combinación con la normativa, ustedes van a poder dar respuesta a lo que es las protecciones diferenciales en el reglamento de instalaciones de consumo. Otro punto, y también siguiendo en el apartado de protecciones eléctricas, corresponde a las protecciones termomagnéticas y detector de arco eléctrico en particular. ¿Qué dice esto? Y antes de pasar al apartado normativo, hay un estudio que se hizo en combinación con la superintendencia, que el 2015 se estima que Bomberos de Chile atendió alrededor de 127.000 atenciones, ¿cierto? O emergencias. De estas 127.000, 16.000 de estas corresponden a incendios estructurales. Y 3.000 de estos siniestros, solo en el 2015, fueron de origen eléctrico. Ya daba una estadística de cuál es el uso que se le está dando, o el mal uso que se le está dando a la instalación eléctrica. Además de eso, se pudo detectar que los focos de incendio con origen eléctrico, el 49%, casi la mitad de los incendios que se generan, son focalizados en conductores y el resto en cargas o en artefactos, en electrodomésticos. Eso ya da cuenta de a dónde va la lógica de la superintendencia a implementar de forma obligatoria este tipo de protecciones. Bueno, lo que se detecta y ante lo que se protege es el arco eléctrico, propiamente tal. Y por definición existen dos tipos de arco eléctrico, que son los que vamos a ver a continuación. El primer tipo de arco corresponde al arco en paralelo. ¿Qué significa esto? Es una
pérdida en la aislación, si nos focalizamos en conductores, en que se genera un arco entre fase y neutro o entre fase y tierra, como son lo que vemos acá, y son las condiciones que normalmente se dan. Son estas alargadores o estas zapatillas con alargador, elementos mecánicos o manipulaciones mecánicas dañan dañan la integridad del conductor. Modificaciones en instalaciones, por ejemplo, aquí vemos que alguien le puso un roscalata a justo un conductor o un cordón o un paralelo, y así sucesivamente. Bueno, esa es la falla en arco en paralelo. También está la falla de arco en serie, que es una de las principales tipos de falla que generan incendios. ¿Por qué? Porque a nuestros ojos no podemos detectar si es que hay una condición anómala en la instalación eléctrica. ¿Por qué? El falla de arco en serie se define a que hay una porción o hay una interrupción en el conductor de fase, una interrupción de material. Sin embargo, como circula la energía eléctrica a través de este conductor, se genera un arco. Por lo tanto, sigue circulando la energía desde un punto a otro. ¿Qué significa esto? El artefacto o la carga que tengamos conectada va a funcionar sin ningún problema, pero a la interna del conector o de la caja de derivación está incendiándose. Para ello, tenemos un video para demostrar esta condición. Vamos a ver si... Bien. En pantalla vemos que se está generando una combustión en este conector de cono, que al interior de este conductor de cono está la conocida cola de rata, esta unión de conductores, y la carga conectada al artefacto sigue funcionando sin ningún problema. Vemos que se generó un arco eléctrico, un arco en serie. Hasta ahí todo bien. Esto está en una caja de derivación que normalmente está oculta. Obviamente, con una combustión hubo un aumento de temperatura. Después de 9 minutos, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, el plástico del conector de cono cedió, obviamente por la alta temperatura que está presente, sigue circulando energía. Recordemos que la carga sigue conectada desde una plancha hasta una máquina eléctrica, etcétera, hasta un motor. Y ya vemos que todo tiene su tolerancia y eventualmente todo se incendia, se combustiona. Y esto da respuesta a lo que estableció el estudio de los incendios en el 2015. 1.500 incidentes se generaron de este tipo, lo cual es bastante. Bueno, existen arcoeléctricos. ¿Qué es lo que establece el reglamento de instalaciones de consumo? En pantalla vemos los capítulos que hace mención a este tipo de protecciones. En el RIC 2, en el apartado de tableros, se establece esta protección de forma obligatoria. Hay dos tipos de protección, ya sea el 6.6.4.1 o el 6.6.4.2, que se exige este tipo de protecciones para proteger a los circuitos eléctricos, que es lo que establece acá, en el 6.6.4.2. Además, es obligatorio para instalaciones de ámbito explosivo, en el punto 8.3.3, y en instalaciones especiales de data center. Esta protección es obligatoria. ¿Cómo trabaja esta protección? Rápidamente, para avanzar en el portafolio. Detectar un arco eléctrico es complejo desde el punto de vista analítico, pero la técnica que se utiliza es analizar el comportamiento de la onda de corriente, de la sinusoidal, y de acuerdo al tipo de arco van a ocurrir distintas características. Van a haber fluctuaciones aleatorias o pics de corrientes aleatorios, van a haber ausencias de medios ciclos y también se generan, si yo le hago un zoom a la onda sinusoidal, literalmente van a haber hombres o hombros en cruces por cero, como vemos acá. Por lo tanto, detectar el arco se realiza de esta forma.
¿Cómo podemos dar respuesta a ustedes, los que nos están acompañando? Bueno, con nuestro portafolio de protecciones de detector de arco y, además, protecciones termomagnéticas. Es todo en uno. Termomagnético, es decir, protejo ante un arco eléctrico, ante un cortocircuito y ante una sobrecarga. Es decir, un hat-trick, un 3-0, como fue últimamente en el partido de Chile. ¿Qué tengo? Aplicaciones monofásicas, polo más neutro, en curvas térmicas B y C, y en corrientes nominales desde 6 A hasta 40 A nominal, y en distintas capacidades de ruptura, en 6.000 A y 10.000 A. Y además protege ante sobretensiones temporales, es decir, a los 275 volts, si es que hubo una elevación del voltaje, esta protección opera. Bien, habiendo dicho eso, y para finalizar, quiero comentarles que de este tipo de consideraciones normativas u otros, hay mucho que hablar, hay mucho de la norma. Podríamos estar 2 horas y media, 3, hablando de lo mismo. ¿Qué quiero comunicarles? Como ABB contamos con mucha información de este tema de la norma. Tenemos aspectos de medidores, de supresores o limitadores de sobretensión, como les gusta a algunos, muchos productos. Por lo tanto, contamos con fichas de selección, catálogos en español, en inglés, planos ejemplo, si es que ustedes quieren proyectar un sistema de monitoreo de energía. Contáctenos, nos pueden contactar a través de sus ejecutivos comerciales en Dartel, o nos contactan de forma directa y hacemos llegar esta información y más. Bien, habiendo dicho eso, le dejo el espacio a mi colega Andrés Ducci para el apartado de su presentación. Y además, bueno, rápidamente respondiendo a la pregunta de don Hans Saavedra, si tenemos un curso de protecciones. Bueno, tenemos videos que permiten entender y aprender a usar el software para coordinar protecciones de ABB, que se llama eDesign, y vamos a hacerle llegar la información al respecto. Sí, y bueno, la información que quieran bajar, etcétera, se la hacemos llegar. Habiendo dicho eso, Andrés, por favor, muchas gracias. Vale. Estoy tratando de compartir. No sé si tienes que tener la presentación tú o... Aquí. Ahí sí. Ahí sí. Share. ¿Ves la pantalla, cierto? Me imagino que sí. Me avisan si no están compartiendo. Ok. Ahora pasamos lo que tiene que ver con tableros. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que tiene que ver con productos eléctricos que vemos principalmente en ABB tiene que ver con, lógicamente, las soluciones de tablero que llevan las protecciones, los dispositivos de protección. Entonces, nosotros como ABB estamos como bien enfocados en todo lo que tiene que ver con las protecciones en general, naturalmente, lo que vio Diego recién, y lo que tiene que ver con tableros vamos a andar un poco más, ¿ok? Entonces, bueno, ya les comentó Diego lo que cubre los nuevos pliegos técnicos. Y quisiera dar un poco hincapié que estamos hablando de instalaciones de consumo. O sea, todo donde hay un consumo eléctrico, no importa la industria y la zona, va a aplicar esta norma. Entonces, esto aplica hasta en minería o industrias complejas como minería y celulosa. No están exentas de cumplir con esta norma. Eso es un punto interesante. El RIC 2 o el pliego técnico 2 habla sobre tablero eléctrico y como dice la misma norma, son exigencias mínimas sobre las que podemos hacer algo quizás más sofisticado. Entonces lo que hablamos acá es lo mínimo. Lo que podemos encontrar para tableros son primero que todo, algunas clasificaciones. Se habla de que hay tableros generales, general auxiliar y distribución.
y también otros como de paso, comando, móviles. Eso va a depender de la función del tablero un poco y nos ayuda digamos, a darle definiciones al proyecto que estemos haciendo acorde a la norma también. Pero también se agregan algunos otros que tienen algunos requerimientos particulares, como lo son el centro de control de motores, se menciona en esta nueva revisión, tableros de transferencia, de autogeneración, y se habla de centros de distribución de carga, o los famosos CDC. ¿Okay? Define la norma un CDC como aquellos tableros que son, no por la función misma del tablero, sino porque son tableros que van a ser accesibles solo por personal calificado. Entonces se habla de un ambiente un poco más industrial, donde hay más procesos de seguridad y de mantenimiento y así por el estilo. Pero también se habla del tipo de servicio que vamos a realizar y para lo que vamos a tener usualmente distintas barras, como vamos a ver. Funciones de alumbrado, fuerza, climatización, control, computación y otros especiales. También el acceso público, acceso privado, reservado que pueda tener el tablero va a un poco cambiar los accesos que le vamos a dar. Entonces también lo que rodea el tablero se pronuncia un poco la norma y cómo tienen que estar las condiciones. ¿Okay? Ahora pasemos un poco al tablero en sí, bien sencillo, de lo más práctico. Habla de que tenemos que rotular apropiadamente el tablero, agregar el plano que vamos a utilizar. Por ejemplo, algunos accesorios acá prácticos, un portaplano, ¿cierto? Que el rótulo que dejemos en el tablero aparezca como lo pide la norma, donde se indiquen los parámetros eléctricos, quién los fabricó, el grado IP y así por el estilo. Algo nuevo en esta norma es lo que tiene que ver con la sala eléctrica. De hecho, menciona la palabra sala o la frase sala eléctrica y que tiene ciertos requerimientos de autonomía, una sala eléctrica, de resistencia al fuego también. Entonces, un poco viene a pronunciarse un poquito lo que se viene haciendo en la industria de estas salas eléctricas prefabricadas, que son muy utilizadas en minería, y se pronuncia al respecto. Por ejemplo, habla de que tiene que tener un tablero, un espacio libre frontal de 1,5 metros, libre, ¿cierto? Eso para permitir trabajar apropiadamente y que todos los accesos hacia ese tablero sean de 0,8 metros mínimo. Entonces, si yo debo darle un espacio de mantención trasero, podría desprender acorde a ese requerimiento que debería ser de 0,8 metros, que es una pregunta común de cuánto espacio le dejamos al tablero si es que necesitamos acceder por atrás también. La iluminación 500 lux de esa sala eléctrica, que lo puedo lograr con una iluminación propia del tablero o idealmente en la sala eléctrica, que de forma autónoma, con cierta autonomía. Y así por el estilo, algunas otras señaléticas piden ya. Y ahora la construcción en sí del tablero, rápidamente, se prioriza o se desprende de la norma que se valora que sea un tablero modular, como lo que se ve aquí en pantalla, ¿cierto? Donde podamos abrir las puertas, desmontar las tapas y podamos construir unidades funcionales que puedan unirse entre sí. Ya eso es un típico tablero modular, como lo que ven ahí. Se pide una puerta, ¿cierto? La puerta usualmente le da el grado IP. Y una vez abrimos la puerta, que haya una cubierta cubre equipo, o puerta interior, o contrapuerta, ¿cierto? Como lo que ven abajo, ¿cierto? Esta cubre equipo, en el fondo, me permite solamente mostrar o dejar accesible lo que tiene que ver en los aparatos de ¿cómo se llama? De operación de los interruptores que tengo ahí sin acceder a la parte energizada. Entonces es importante mantener esta construcción que ya se venía haciendo. Importante que ese cubre equipo es del mismo material de la puerta. Entonces si tenemos un tablero metálico, debería ser esa contrapuerta metálica, y si es termoplástica, mantener termoplástica. El grado IP es IP41 como mínimo. Eso para el interior, ¿ok? Para el interior es IP41. Si voy a estar bajo techo al exterior, pero aún así bajo techo, como por ejemplo bajo un galpón, se pide un IP44. ¿Okay? Y ya si es en la intemperie, deberíamos usar un IP54.
También un tablero debería estar preparado para ambientes salinos, como ocurre mucho en nuestro país, en zonas costeras, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que se necesita para cubrir con estos requerimientos, ya que menciona IP, algunos impacto al golpe y protección UV, protección salina, es un tablero que tenga las certificaciones adecuadas. Porque un grado IP, por ejemplo, un grado IP no basta con que yo crea que cumpla con un grado IP, sino que tiene que ser probado. Entonces ahí pasamos a usar ya tableros que tengan ciertos certificados que hayan sido ensayados para cumplir con esos grados IP. Entonces, por ejemplo, el tablero que maneja ABB como base tiene un IP65, ese es como base. Lo que sí, importante recalcar que sea un tablero que sea para uso interior o exterior, de acuerdo a donde lo vamos a instalar. No es lo mismo un IP alto que instalarlo en el exterior. ¿Ya? Por ejemplo, el gabinete que muestro acá, ABB, que es el IS2, que lo pueden encontrar en Dartel, es un tablero metálico autosoportado IP65, pero para uso interior. La pintura que tiene y quizá algunos detalles que posee por ahí no están preparados por una exposición solar constante, entonces se va a deteriorar rápidamente, no es la idea. Entonces, ojo con ese punto, asegurarse de que los tableros sí sean para uso exterior si es que lo van a instalar a intemperie. Y como ven acá abajo, un test de prueba salina puede ser útil para corroborar que se está instalando en una zona costera. Algunos puntos más constructivos para pasar a unos temas un poco más relevantes. ¿Qué cambia algunas cosas? La instalación a piso, en la norma anterior eran 60 centímetros a piso donde puedo instalar el primer dispositivo. Ahora se redujo un poco a 0,45. Son 15 centímetros de ganancia. Para los tableristas que estén escuchando puede ser valioso esos 15 centímetros. El tablero en general se menciona que tiene que ser bien apto para los cables, para tener todos los espacios de cables que necesite, pasar los radio curvatura de cable, que sea cómodo en general la instalación de este tablero, la conexión. Toda parte donde tenga barras tiene que tener una protección, como se viene haciendo correctamente, proteger las partes energizadas. Y un punto ahí importante es no hacer como puentes o derivar la corriente, digamos, de dispositivos, sino usar una barra repartidora. Como hablaba Diego también, instrumentos hay que usar cuando tenemos 100 amperes o más, y esto es de tensión y de corriente. Además de las luces de presencia-tensión que tiene que estar en todo tablero, incluyendo hasta los residenciales. Ya ahí hay también una novedad. Un tablero residencial ya debería estar usando una luz piloto de este tipo modular. ¿Ok? 25% reserva también es lo que pide la norma de reserva, que se expresa en cantidad de módulos adicionales que puedo agregar, espacio en barra y espacio general en tablero. ¿Ya? Entonces tiene que ser bien a conciencia ese 25% adicional que le dejamos. Ahora, respecto al permiso. Lo que... ahondar un poco más en el tema del corte omnipolar, ¿ya? Que algo mencionó Diego, pero un poco ya delinear bien y ponerse en todos los casos que esto implica. ¿Ya? Primero que es... pensemos la confección de un tablero y qué es lo que vamos a instalar en este tablero. O sea, necesitamos de partida, por cada general que instalemos, que hayan 25 protecciones como máximo. ¿Ok? Entonces ese es un límite para mi barra o mi protección general que vaya haciendo en el tablero, o la protección general de esa barra en particular, que sea de 25 circuitos máximos. No significa que un tablero pueda tener 25 circuitos, sino que yo necesito proteger 25 circuitos con un solo interruptor o un general. Y aquí ya se introduce el tema de corte omnipolar. Y omnipolar se habla de omnipolar y no sencillamente 4 polos, porque depende de la topología que tenga ese tablero, si es monofásico, trifásico o puede que hasta de más fase.
pero en general necesito que el neutro esté protegido, no dejar el neutro sin proteger. Eso es un corte omnipolar, que en una red trifásica o un tablero con circuitos trifásicos van a ser las 3 fases más el neutro, y en un bifásico, como los residenciales o comerciales, van a ser una fase más el neutro también protegido. O puede ser neutro seccionado o protegido, ya que es distinto a los 4 polos acá arriba. Otro requerimiento es que para ambientes públicos, y esto es lo que venía hablando Diego, que también necesitamos el corte omnipolar y agregar un diferencial de 300 mA o como alternativa agregar un detector de falla de arco eléctrico. Esto tiene que ver con protección a incendios, sobre todo en lugares públicos como ven acá. O sea, se quiere evitar un pánico, digamos, y generar un incendio que sería una tragedia en un ambiente público. Por eso estas medidas adicionales. Hablemos un poco más de qué interruptores agregar en mis tableros. Entonces hablamos de que los generales, anteriormente teníamos un tablero que tenía esta composición con un general de 3 polos y distintas cargas de 3 polos. Eso es válido. Ahora lo que vamos a tener que hacer según la norma es que cada general que alimente, el general del tablero, el general de la barra, sea de 4 polos o que sea un bipolar si es una instalación bifásica. Entonces necesito operar el neutro y proteger el neutro, no solo seccionarlo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa para, como les decía acá, no más de 25 circuitos por cada general? ¿Ok? Necesitamos cortar el neutro, como les decía. ¿Qué pasa cuando son menos de 3 o hasta 3 circuitos? Ya puedo seguir o mantener el corte trifásico como de costumbre. ¿Okay? Otro punto. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí está un poco más claro. Tenemos un general de un tablero que alimenta una barra en común, y esa barra en común, digamos, subalimenta de alguna forma distintas barras que cada uno tiene su general. Como teníamos una barra que era monofásica o tenía solo circuito monofásico, estaba bien protegerlo con un disyuntor monofásico, y la barra trifásica con un disyuntor trifásico. Ahora, como ven acá, esto es un caso particular. Tenemos el general del tablero en 4 polos, ¿ok? Este es un circuito monofásico o una barra monofásica, de modo que solo nos basta proteger los 2 neutros o seccionar el neutro, en el caso monopolar. Y en este caso, como son tan solo 3 circuitos, podemos o es admisible dejarlo solo en 3 polos, ¿ok? Esa es digamos, nos ponemos en varios casos del corte omnipolar, ¿ya? Otro requerimiento que está, de hecho, en otro RIC, en el RIC 3, que también desprende otro requerimiento, es que el alimentador general, ¿ya? Que el alimentador general sería el que alimenta el tablero general. Ese alimentador tiene que estar protegido también con un corte omnipolar, o sea, 4 polos o bipolar. Se exceptúa cuando es mayor a 630 amperes. Si es mayor a 630 amperes, podemos mantener el 3 polos. Eso es como un requerimiento adicional que encontramos por ahí y que le añade un poco más de sofisticación, digamos, a nuestra instalación. Entonces, ¿qué pasa con ABB? ¿Cómo podemos enfrentar esta necesidad del omnipolar? Bueno, nosotros tenemos una ligera ventaja, que nosotros tenemos un centro de distribución regional, de modo que ya hay muchos países en América Latina que han usado el 4 polos, como Argentina y otros países. Entonces tenemos como alguna, digamos, rotación a nivel regional de este tipo de interruptores, por lo que tenemos entrega un poco más rápido y más disponibilidad. En caso de que no esté en stock en Dartel. De modo que podemos abordar con toda nuestra gama de interruptores, desde los fórmulas, los más sencillos, TMAX-T, YXT y EMAX2, todos estos requerimientos sobre corte omnipolar, que espero le haya quedado claro que
podría ser un poquito enredado. Ahora, el último tema que les queríamos presentar, que también para los nuevos pliegos técnicos, quizás como han sabido, se está pidiendo cumplir con la norma IEC en algunos casos. Ya esto es totalmente nuevo y le agrega un nivel de dificultad y complejidad a algunas instalaciones que muchos no anticipaban y que nos exige conocer un poco más qué es esta norma y cómo podemos cumplir con esta norma, que sería, digamos, que la norma chilena está llamando a una norma internacional y que cumplamos con esa norma internacional. Entonces, tenemos que aprender un poco qué significa y qué significa en la práctica y qué cambios tenemos que hacer. Los RIC, entonces, o los pliegos técnicos, hablan que todos estos 5 casos tenemos que observar o tener cerquita la norma IEC y cumplir nuestros equipos con esto. Serían tableros de transferencia, los CDCs, habla que todo CDC sea acorde a la norma, sin detallar mucho más, que todo centro de control de motores sea acorde a la norma IEC 61439. Y para mí el aspecto más claro o lo más decidor en cuanto a cuándo usar la norma o no, habla de que todo tablero de 1500 amperes más debe realizarse en conformidad a lo definido en las normas IEC, incluyendo verificaciones de diseño y pruebas de rutina. También habla de faenas mineras, toda faena minera. Ahora ahí doy un comentario respecto a las faenas mineras, porque todo lo que es minería, ellos tienen una base instalada muy grande de equipos de normas distintas, de normas americanas, en muchos casos. Entonces ahí hay un párrafo en el punto 13.4 que habla de que se podría eventualmente en las mineras, esto habla sobre las mineras, permitir el uso de tecnologías diferentes que mantengan nivel de seguridad y que se respalde apropiadamente y todo. Pero de todas maneras la base es que cumplan con la IEC. Entonces las mineras están ahí bien un poco confusas porque se les agrega un requerimiento especial que no lo tenían en mente. La norma da una ventanita ahí de usar otras normas, pero como les digo, la base sigue siendo la IEC. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Partamos hablando un poco de un tablero de 1500 amperes o menos. ¿Cómo lo documento? ¿Cómo lo certifico? ¿Cómo lo apruebo bajo la SEC o los pliegos técnicos? En caso que no necesite la norma IEC, cumplir con esta norma internacional, tenemos un checklist en el anexo 2.3, que aquí hay unos 6 puntos que tenemos que hacer un chequeo al tablero previo a la entrega, digamos, donde tenemos que verificar todos estos puntos que son verificaciones documentales, inspecciones visuales. Por ejemplo, se pide que el gabinete que se está usando sea certificado respecto a su grado IP, aislación, todo eso, que respete los códigos colores, que tenga una serie de elementos que pide la norma que se cumpla, y ya temas ya mecánicos y eléctricos que también estén en línea, o sea, los torques, los límites de corriente, y así por el estilo, distancia dieléctrica y resistencia a aislación, ya que son verificaciones o ensayo en sitio con un instrumento. Entonces, si yo hago un tablero acorde a esta norma, cumplo los criterios de diseño acorde a la norma, debería estar ok, aprobado, y no debería tener problema con una entrega de proyecto, ¿cierto? Entonces, para eso sirve un gabinete. Como les decía, es importante que el gabinete tenga el IP certificado, el GraviK, que en general el gabinete que se esté usando sea acorde a lo que pida la norma y esté respaldado también su desempeño para eso. Entonces, un gabinete como el IS2 que comercializamos con Dartel es apto para eso. Hay una norma que es la IS 62208 que habla de gabinetes vacíos. Entonces, esa es una norma que cumple con este tipo de producto y me garantiza la resistencia mecánica, el GraviP, el GraviK y todo lo que hablamos un poco, y que va a cumplir la función, ¿cierto? Para un tablero eléctrico.
Ahora, ¿qué pasa para los tableros que necesito que sean IEC? Entonces, veamos un poco en qué consiste la norma, un mínimo, ¿cierto? Ver de qué se trata esta norma. Es una norma, la IEC, que tuvo una actualización hace unos años y que tiene como fin establecer los criterios, la especificación, los requerimientos para todo lo que es ensamble en baja tensión. O sea, y un ensamble es un dispositivo de corte o de maniobra dentro de una caja o al aire, instalado a piso o a muro. Entonces, es todo lo que tiene que ver con dispositivo eléctrico instalado en un lugar confinado donde yo lo voy a hacer operar. Entonces, eso es bien amplio, no es siempre un tablero, puede ser hasta un switch al aire, es bien amplio. Y tiene distintas partes. Ahí aparecen 7 partes. La primera es requerimientos generales, que es el libro más extenso. Y luego ya se habla sobre requerimientos específicos para cada uno de los tipos de tableros. Y los que menciona la norma chilena principalmente son estos dos, que sería la parte de reglas generales y la parte 2, que es sobre tableros de potencia o switchgear en baja tensión, y control gear, que sería centro control de motores. O sea, un poco tablero un poco más industriales, ¿cierto? Que tienen usualmente, que manejan altas potencias. Porque tenemos una parte específica, la 3, que habla de tableros que son pensados para que lo opere personas normales, digamos, sin calificación. Pero estos dos son lo importante y en lo que nos vamos a enfocar y lo que pide la norma chilena. Entonces, la pregunta es cómo logro un tablero. Ya hay mucho que hablar sobre la norma IEC, sobre los tableros IEC, pero quiero enfocarme en cómo lograr un tablero certificado. Por eso necesito para eso explicarles que existen 2 roles según la norma. Un rol de fabricante original y otro del fabricante del ensamble. El fabricante original sería la marca o aquella, digamos, empresa que genera un sistema de tableros, ¿ya? El fabricante del ensamble sería sencillamente el tablerista o el que arma el tablero y lo entrega, ¿ya? Entonces el fabricante original es, según la norma, es quien diseña el tablero, hace un prototipo, hace la ingeniería, se lee la norma y vea que cumpla con todos los criterios de diseño, ¿cierto? En su diseño base. Y lo más importante es que realiza las verificaciones de diseño. Verificaciones de diseño que pueden ser por 3 vías. Por ensayo práctico en un laboratorio, un ensayo, ¿cierto? Aplicando ciertas condiciones eléctricas o mecánicas. O ya puedo hacer otro tipo de verificación, que es alguna evaluación, alguna memoria técnica, o comparar un ensayo ya hecho con otra configuración en particular. Entonces, hago mi diseño, como aparece acá, mis distintos sistemas, distintas partes y piezas que componen ese tablero, genero esa documentación y ya tengo, digamos, un sistema tablero, ¿ya? Importante que ese sistema tablero posea las verificaciones de diseño que pide la norma, que están aquí resumidas, son como 13 puntos que hay que verificar y que pueden ser verificados tanto por esas 3 vías que les mostré, que pueden ser pruebas, comparación o evaluación. Entonces, estas verificaciones de diseño va desde el gabinete en sí hasta partes internas. Importante recalcar que cuando hablamos de un tablero según esta IEC 61439, no es que el gabinete sea acorde a esa norma, sino es el sistema de distribución que incluye las barras, la aislación, los interruptores que voy a instalar y todo, que el sistema en conjunto esté acorde a la norma y sea apto para la aplicación. Entonces necesito probar que el tablero, el gabinete resista mecánicamente, que se respeten las distancias dieléctricas, distancias de fuga, que haya equipotencialidad en distintas partes del tablero, que se mantenga la puesta a tierra, qué interruptores les voy a instalar y cómo se conectan, las propiedades dieléctricas, y ya aquí hablamos de ensayos de laboratorio, como impulso al rayo, y elevación de temperatura, muy importante, cortocircuito y compatibilidad electromagnética. Entonces, como ven acá, estas son verificaciones bien extensas, bien importantes,
que no son triviales. O sea, necesitamos un sistema de tablero que ya posea estas certificaciones y que me diga que, de acuerdo a la configuración que voy a hacer, ya están respaldadas por una verificación de diseño que se hizo anteriormente. Entonces, esas verificaciones las podemos documentar en un certificado como este, que sería un certificado emitido por un tercero, por un ente acreditador, en este caso LOVAC, que me dice que pasamos todas las verificaciones de diseño y cubren todos estos parámetros eléctricos. Entonces eso ya es primera parte para documentar nuestro tablero IEC. Y la otra parte sería, estoy usando un sistema de tablero ya verificado, acorde a la norma. Ahora me toca fabricarlo. Lo tengo que fabricar correctamente, usando las partes apropiadas, sin adulterarlo, sin agregar partes que no corresponden. Por ejemplo, si voy a usar un sistema tablero ya verificado, no podría cambiarle, por ejemplo, los aisladores de barra o los kits de montaje interruptores y así por el estilo. Entonces necesitamos usar las piezas originales que en su momento se verificaron y se probaron, ¿cierto? Tenemos que seguir las instrucciones de ese fabricante en cuanto a torque, formas de instalar, cómo se ensambla, y luego realizar las pruebas que pide la norma. ¿Qué pruebas son esas? Pruebas de rutina que tenemos que aplicar a nuestro tablero ya terminado, y les muestro acá un poco un checklist en qué consiste estas pruebas de rutina, que es mucho más extenso de lo que pide la norma. Entonces, eso tocaría hacer. Entonces, mi punto es que si tenemos claro qué es lo que pide la norma en cuanto a verificación de diseño y verificación de rutina, qué es lo que hace el fabricante original y el fabricante de ensamble, yo puedo documentar que el sistema de tableros que estoy usando tiene los respaldos, está verificado en su diseño, y que como yo lo estoy armando, acorde a las instrucciones, acorde a la norma, también estoy haciendo una configuración que la contiene una verificación de diseño existente. Si yo aplico una verificación de rutina adicional, ya tengo un ensamble totalmente acorde a la IEC. Entonces mi sugerencia, aún no sabemos cómo va a interactuar el SEC en cuanto a este cumplimiento de norma, es un poco temprano para saberlo, pero mi sugerencia sería tener esta vía, o sea, usar un sistema adecuado de tablero que tenga las verificaciones de diseño con esos certificados que les mostré, y yo como tablerista realizar todas las verificaciones de rutina que me pide la norma. Como ABB nosotros poseemos este sistema de tableros que es System Pro y Power, donde ustedes como tableristas pueden indagar y pueden construir sus soluciones IEC. Es un tablero súper completo porque llega hasta 6.300 amperes en barras, con 1.000 volts de aislación, IP65, IP41, lo que pide la norma lo cubre, y está totalmente verificado para cumplir con la norma en todos los aspectos. Posee todos los productos, las partes para hacer la estructura, para instalar los interruptores ABB de distinto tipo, cortenaire, caja moldeada, también para conformar mi sistema de barra de distribución, y si es necesario y si está especificado, agregar segregaciones internas o compartimentación a ese tablero. ¿Okay? Entonces este es el producto un poco que vale la pena mencionar en caso que quieran indagar más en un sistema ya verificado acorde al IEC. Pueden un poco empezar por System Pro y Power. Entonces creo que estamos ya un poco en el límite, un poco pasadito, unos 10 minutos. Quisiera saber si hay alguna pregunta. Hartas preguntas parece. A ver. Vamos a terminar de compartir. Y a ver si puedo pasar unas preguntas. Aquí. Voy a ir viendo el chat. Al tiro. Ya, hablan ahí de explicar un poco más lo de la medida adicional con diferencial de 300 mA. Ahí quizás, bueno, Diego quizás podría ir un poco, pero en concreto es que para ambientes públicos, un tablero que alimente circuitos que están en lugares públicos
tengamos en el general de ese tablero, de esos circuitos, un diferencial de 300 mA, que es de una sensibilidad menor que los diferenciales de 30 mA, ¿cierto? Entonces tiene que ver con proteger toda la instalación con alguna fuga ahí de un poco mayor que pueda darse. Eso generaría una protección eventualmente. Ahí no sé si Diego quiere complementar un poco más. Sí, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Efectivamente, como mencionaba Andrés, esa medida de protección diferencial asociado a la protección general del tablero está asociado a recintos públicos, aeropuertos, centros comerciales y otras consideraciones que está aquí, a ver si lo puedo buscar. ¿Por qué 300 mA y no 30 mA, por ejemplo? Bueno, por lo siguiente. Déjenme solo buscar una acá. ¿A dónde aplica? Aeropuertos, grandes hoteles, más de 300 habitaciones, centros de espectáculos, cuya capacidad sea para más de 1000 espectadores, centros comerciales, más de 2000 metros cuadrados de superficie, edificios de oficina a gran altura, de acuerdo a la NFPA 101, e instalaciones de ámbito explosivo. ¿Por qué 300 mA? Porque cuando, como vimos en pantalla, en la presentación de la primera parte, cuando hay un arco eléctrico, por ejemplo, en paralelo, uno de los métodos, como vimos, es analizar la sinusoidal. Bueno, a grandes rasgos, las protecciones diferenciales de 300 mA protegen o pueden llegar a proteger ante eventuales condiciones de incendio. Por lo tanto, el punto 6.6.4 del RIC 2 establece que se pueden utilizar dos formas de protección a esos tipos de instalaciones, de hoteles, aeropuertos, etc. Puede utilizar una protección termomagnética, por ejemplo, un caja moldeada corte unipolar, combinado con un relé diferencial, pensando en un circuito de 630 amperes. O bien, los circuitos agua abajo de esa misma protección deben tener estos detectores de arco eléctrico. De una u otra forma, yo voy a cumplir lo establecido en este punto 6.6.4. Bien, Súper. eso. Sí. Luego preguntan ahí un software con el cual diseñar tableros. Le acabo de mandar al chat 3 links en realidad. Uno que, a ver, tenemos un software que se llama eDesign, que ahí le mandé el link, y dentro de este software eDesign tiene distintos módulos. Uno de esos módulos son las curvas, donde pueden hacer su estudio de selectividad con las curvas, siempre con curvas ABB, ya que están precargadas en el software. Entonces esa es una herramienta para selectividad que estuvieron preguntando. Otra es, hay una herramienta online de selectividad que también pueden hacerlo online, ¿ya? Que también les mandé el link. Y para el diseño de tableros que estuvimos hablando acá, también ese software que pueden descargar, eDesign, tiene un módulo que se llama Doc, que les permite diseñar tableros, ¿ok? Entonces, si requieren, en verdad, no tenemos como, digamos, un programa de capacitación como tal para normas así como al público, pero si dentro de su empresa necesitan aprender un poco más de cómo coordinar elementos ABB, nos pueden contactar sin ningún problema y le hacemos una charla, ¿ok? Pero tenemos esa herramienta, entonces hay varias herramientas de selectividad. El tema de selectividad en general con ABB es súper completo y súper avanzado, hay un montón de recursos. Y de nuevo, si necesitan una charla en su empresa, no hay problema, la podemos hacer. Deja ir a otra. Nos piden ampliar lo señalado en el punto 6.6.3 del RIC 2 respecto a corte omnipolar en servicios de climatización. A ver, si hay memoria, el 6.3. Sí. También hay una pregunta en pantalla, Andrés, mientras yo busco esa respuesta. Ah, ya, perdona. Los tableros montados en situ por un electricista estarían fuera de norma.
Yo creo que un tablero estándar, digamos, como los que vimos, que hoy no nos pide la IEC, ¿cierto? No nos pide la norma IEC, pueden terminarlo e idealmente documentar ese checklist del anexo 2.3. Yo creo que independiente de dónde se fabrique ese tablero, importante que exista ese documento que sería como de una comprobación técnica de que el tablero no le faltó nada ni se pasó nada por alto. Entonces, desde ese punto de vista, si cumple con lo... Si el tablero se hizo pensando en la norma y se hizo ese checklist, no debería haber problema. Ahora, si uno usa un tablero IEC, en muchos casos yo sugeriría hacer prueba en fábrica. O sea, si un tablero IEC usualmente va a ser de capacidad mayor, un poco más sofisticado, entonces valdría hacer una comprobación en la fábrica o en la planta previo al despacho y la instalación. Y no sé si espero en pantalla otra pregunta o las leo del chat. No aplicaría. No entiendo. Hay una pregunta que... ok. ¿Se puede alimentar pilotos desde interruptor automático donde se llega directamente a él? Yo le diría que para alimentar pilotos una buena solución son fusibles. También hay portafusibles modulares que se pueden instalar a RealDIM, de modo que ese es un buen elemento para alimentar estas pilotos. Y que el fusible en el fondo, la gracia del fusible es que independiente del poder de cortocircuito, puede ser algo bien pequeño. Por eso se suele usar fusible. O sea, si estoy con un tablero, por ejemplo, de 50 kA, no voy a instalar una caja moldeada para proteger unos pilotos. Entonces los fusibles me permiten hacer eso, como proteger de forma modular y pequeño espacio, con un pequeño dispositivo, estas luces pilotos. Ahí no sé si nos van a compartir los contactos aquí, Claudio, pero quizás sea buena idea quizás contactar a Dartel, y con Dartel podemos coordinar si es que necesitan una charla en específico, ¿cierto? Hagámoslo así. Bueno, nosotros tenemos el registro, así que en eso no hay inconveniente. Protectores sobre voltaje. Algo habla la norma sobre protectores sobre voltaje. Ahí Diego se maneja con ese tema. Sí, correcto. El reglamento especifica el uso de protectores contra sobretensiones, ya sean estas sobretensiones temporales y o transitorias, dependiendo del tipo de instalación. Las sobretensiones temporales, o clasificadas también como de régimen permanente, son alzas de tensión principalmente causadas por armónicos u otra situación que pueda alterar, ¿cierto?, la calidad de energía en una instalación eléctrica. Para eso hay filtros, reactancias, etc. Las sobretensiones transitorias son mucho más dañinas, tienen un volumen de energía mucho mayor y son más destructivas. Para eso se utilizan los SPDs, los protectores contra sobretensiones transitorias, o supresores de transientes, o limitadores de sobretensión, o descargadores de sobretensión. Hay muchos nombres, yo creo que casi todas las marcas bautizaron el producto de distintas formas. Nuestro portafolio de estos protectores está de acuerdo a la normativa internacional y de acuerdo a lo que establece el reglamento chileno. Por lo tanto, don Joaquín, si tiene, bueno, obviamente, no, ¿quién hizo la consulta? No recuerdo ya. Pero bueno, como tienen el contacto, les vamos a hacer llegar la ficha de selección de limitadores, supresores, descargadores, para ese apartado que establece la normativa.
Además dice aquí don Joaquín Barrios, ahora sí dice, hola, consulta, en el corte omnipolar, tanto para trifásico como para monofásico, sobre 3 o 4 circuitos, ¿es considerado los 3 automáticos más diferencial o los diferenciales se contemplan como un automático más? Buena pregunta. En lo que ese punto, la consulta que usted hace debe ser, claro, para tableros que tengan más de 4 o 5, no me acuerdo, creo que 4, se debe con 4, se debe considerar una protección con corte unipolar. Perfecto. Si es un circuito de alumbrado, es decir, como lo define el alumbrado en la norma, y como sabemos que establece el reglamento en el RIC 10, los circuitos de enchufe y iluminación deben estar protegidos con un diferencial. Ahora, no significa que también se puede hacer, pero no significa que cada circuito tenga su propio diferencial. Hay aspectos que establece la normativa, y que también hay una charla SEC de lo mismo, que en un diferencial yo puedo asociar hasta 3 termomagnéticos, considerando las corrientes nominales. Si lo deseo, puedo separar cada circuito con su protección diferencial. Y si es que hay una fuga en un circuito determinado, solo opera ese circuito. De las dos formas es posible hacerlo. Y sí, para la protección general de ese tablero que estamos hablando, tiene que ser omnipolar. Sí. No sé si pasamos nosotros las preguntas o el moderador pasa las preguntas. No sé. Ahí Bien, está. bien, dice don Brian Salinas, si necesito tramitar un TE1 a un local comercial y no cuenta con protectores corte unipolar y diferenciales específicos, ya no es norma, ya que antes solo se aplicaba el diferencial enchufe. Ya. Aquí cabe mencionar un oficio circular que hizo, que extendió, que comunicó la superintendencia respecto a qué instalaciones eléctricas deben cumplir con el nuevo reglamento de instalaciones de consumo. Primero, el reglamento de instalaciones de consumo parte a regir, o comenzó a regir desde el 12 de julio de este año. Todo bien ahí. ¿Para qué instalaciones? Para las nuevas instalaciones que se declaren en el portal de iDeclarador, y también para las instalaciones eléctricas que requieran un aumento de capacidad, una modificación en el empalme. El proyecto eléctrico de esta modificación de empalme tiene que estar de acuerdo al reglamento. Bien ahí. Ahora, puesto que a la superintendencia le llegó una avalancha de consultas respecto a este tema, extendió un oficio circular que establece que todos los proyectos eléctricos que hayan tramitado un permiso de edificación un año antes de la implementación de la norma pueden seguir utilizando el reglamento, la NSH 4/2003. Ahora, si don Brian está tramitando el T1 de un local comercial que se construyó y solicitó sus permisos previo al 12 de julio, no habría problema en trabajar la NSH. El ITO o el inspector eléctrico no debiera rechazar ni la superintendencia ni este externo la obra. Ahora, si todo está comenzando del 12 de julio en adelante, ahí sí tiene que ir todo con la nueva normativa. Esto no aplica para las instalaciones eléctricas que se quiera optimizar. O sea, aquí el concepto de retrofit no aplica. Si un instalador eléctrico o un cliente de ustedes quiere actualizar su antigua instalación eléctrica a una nueva, bueno, se puede hacer, nadie se lo exige, no está incurriendo en ninguna ilegalidad, pero si quiere, lo hace sin problema. Ahí me confirma don Brian si eso responde a su pregunta. Bien, veamos qué más tenemos por acá. ¿Alguna otra consulta que puedan tener?
Don Héctor Medina nos pregunta, ¿no aplicaría a una tienda en sí? ¿Solo aplicaría a un mall en general, por ejemplo? Creo que esto era mención a lo que pregunta don Héctor respecto a los 300 miliamperes, de cuándo hay que usar los 300 miliamperes. Bueno, esto aplica para los tableros de distribución de estos malls, no para las tiendas de más abajo o de agua abajo. Bien, don Francisco, don Edgardo Rivera, la pregunta de los pilotos ya fue contestado. Don Héctor nos pregunta dónde es posible solicitar esta charla. Creo que Andrés, tú ya comentaste lo de los contactos que íbamos a intercambiar. Sí, y me parece que estamos listos. Estamos listos con las preguntas. De todas maneras, Diego, para contestarle a don Héctor, recordarle que nosotros cada una de estas capacitaciones o webinars los vamos subiendo a nuestro canal de YouTube de Dartel Electricidad, así que si quieren volver a verlo, cuantas veces quieran lo pueden hacer. Excelente, excelente. Acá hay una nueva pregunta. Perfecto, aquí lo que venga, vamos. Dice, si quiero conectar un cargador de auto en una instalación existente que no tiene interruptores omnipolares, el RIC 15 exige usar diferenciales automáticos omnipolares. Tengo que cambiar el interruptor general suponiendo que el automático del cargador está conectado a la barra principal. Ya. Aquí entra, como yo lo definiría, una respuesta de buenas prácticas y una respuesta cumpliendo con el mínimo de la ley o el que establece la ley. Si es una instalación existente que no requiere aumento de capacidad, que no requiere una modificación en el proyecto o lo que sea, desde el punto de vista legislativo, yo cumpliría en no instalar ningún tipo de protección que establece el RIC 15. Sin embargo, puesto que me incluyo y todos los que nos acompañan, ¿cierto? Tienen vocación por lo que hacemos, que es el trabajo eléctrico, yo sugeriría que una buena práctica sería reemplazar o acondicionar la instalación eléctrica para esta carga específica que es el cargador de auto, que es una carga no menor. Por lo tanto, ¿habría que cambiar el general? Sí. De todas formas, un omnipolar. Y un diferencial, tengo entendido que para eso se utilizan los diferenciales tipo A inmunizado o tipo APR o un tipo A. Sin embargo, le sugiero que consulte la ficha técnica del cargador, porque tal vez ahí se especifica cuál es el diferencial específico que se requiere. Bien. Hay una pregunta de qué pasa con lo que viene cuando lo diferencial de 300 mA, claro, como que efectivamente hay diferenciales modulares que tienen un límite, me imagino. Correcto, pero ya sí. Cuando estamos hablando de intensidades superiores a 100 o lo que sea, ya usualmente ya estamos usando interruptor y caja moldeada. Entonces, ¿qué hacemos para agregar un diferencial en interruptor y caja moldeada? Hay un dispositivo en los interruptores caja moldeada que es un RCD, me parece que era la sigla, sí, que es Residual Current Device, que es como una cajita, un módulo que se agrega abajo de los interruptores caja moldeada para hacer la función esta de diferencial. Entonces, claro, en cierto punto vamos a necesitar mantener el modular y cuando llego al límite ya lo asociamos al interruptor de caja moldeada y de hecho para interruptor de corte en aire también hay un accesorio adicional que te hace la función de diferencial. Entonces, yo te diría que el rango de corriente o la capacidad de corriente no sería una limitante para instalar este diferencial, ¿cierto?, que pide la norma. Así es, Andrés, y también complementando lo que pregunta don Héctor, hay otro dispositivo que permite dar cumplimiento con esto y que se utiliza ampliamente en la industria, que es el llamado relé diferencial.
El relé diferencial es un dispositivo Arriel-DIN en el que se asocia un transformador toroidal de núcleo abierto, de núcleo cerrado, de distintos diámetros, 60 tanto, 80, 100, 120, en el que se hacen pasar todos los conductores, y ese transformador mide o algún desfase de alguna fuga de esta corriente fasorial, y este relé lo interpreta como alarma y abre o cierra un contacto para operar una protección aguas arriba del circuito. Hay distintas capacidades de corrientes nominales de ese transformador. Creo que la mayor es de 630 amperes. Por lo tanto, está todo el espectro completo. Sí. Ahí Luis Alberto menciona que nos olvidamos de su pregunta. No la había entendido bien, pero creo que ahora la entiendo porque me fui a la norma, ¿cierto? Del 6.6.3. Claro, habla de protección omnipolar en servicios. Ya dentro de un tablero, eso es lo que quizás no expliqué bien, pero la norma habla que hay distintos servicios, o sea, circuitos que son para iluminación, otros circuitos que son para fuerza, otros para climatización, para computación. Sí. Entonces, idealmente mi tablero yo lo separe en servicios. ¿Y cómo separo servicios? Es separar las barras. O sea, tengo un general, luego alimento a distintos generales y cada uno de esos generales alimenta una barra que va a tener distintas protecciones de circuitos de iluminación, otros de computación, de climatización, etc. Entonces, claro, dentro de un tablero, que es un poco lo que traté de mostrarle ahí con los diagramas, que tenemos un general, ese general va a ser omnipolar, y luego vamos a tener un general de una barra o de un servicio en particular dentro de ese tablero que también debe ser omnipolar. ¿Ya? Espero que me entiendan ahí, espero que claro, pero eso es lo que pide la norma, que cada vez que tengo, en el fondo piénsenlo así, cada vez que con un interruptor alimento otros interruptores, tiene que ser omnipolar, de alguna forma, esa es como la regla, muy reducida, ¿cierto? Claro. Hay otra pregunta respecto a tableros normalizados. Creo que tiene que ver con lo que mencionaba Diego, que si el permiso de edificación es antiguo o una instalación ya existente, no entraría en estas nuevas normas porque sería de nunca acabar, ¿cierto? Subir el estándar de todos los tableros existentes en Chile hasta. Entonces, no aplicaría para instalaciones antiguas subirle el estándar o modificarlos, normalizarlos con las normas, ¿ya? Sería para instalaciones nuevas. Exactamente. Sí. Por el momento no veo más preguntas, Diego. Dale. Excelente. No, me parece. Bueno, ahí hay alguien que está escribiendo, pero no sé si será una pregunta. A ver, esperemos. No, más que nada agradecimiento. Bueno, entonces damos por terminado este webinar. Yo quiero, en nombre de Dartel Electricidad, agradecerles a ustedes por la información, por el tiempo, a ti Andrés, a ti Diego, a ABB como marca, bueno, y a quienes compartieron y se conectaron el día de hoy. Recordarles que nosotros cada semana estamos con un webinar diferente, con un tema diferente y que cada uno de estos los vamos subiendo, como mencioné en un principio, a nuestro canal de YouTube. Así que para que la gente que quiera volver a revisar este webinar lo pueda hacer. No sé, ustedes me van a hacer llegar la charla, ¿verdad? Perfecto. Les vamos a hacer llegar el documento en el chat en el mensaje que acabo de escribir en el chat. Están nuestros correos de ABB, de mío y de Andrés, para que nos puedan contactar, escribir. No hay ningún inconveniente. Había ahí una pregunta, un comentario. Creo que estaban pidiendo un fono para ver un tema del diseño de un tablero. Escríbanos a ese correo y
bueno, vamos a poder hacer llegar esa información. Agradecemos a las personas asistentes, a Dartel, por la oportunidad de participar en su espacio, en su plataforma y principalmente con ustedes, con ustedes los instaladores eléctricos. Muchas gracias por la jornada. Sí, muchas gracias, un gusto. Bueno, esté muy bien. Que tengan un muy buen término de día. Hasta luego, muchas gracias. Igualmente, que estén bien. Chao, chao. Chao.